conquista de Granada y el viaje de Colón. La conquista de Granada fue en 1492, que tras varios meses decayó y le dieron las llaves de la Alhambra a los reyes católicos. Tras la conquista se formaron dos grupos, los mudéjares, que fueron los que convivieron con los cristianos y no se cambiaron de religión, y los moriscos, que eran los que pertenecían a la religión musulmana pero se tuvieron que cambiar al cristianismo. Colón, llamado Cristóbal, tuvo un papel muy importante en el descubrimiento de América, ya que partieron desde el puerto de Palos, Huelva, con dos carabelas y una nao, la Pinta y la Niña, y la nao la Santa María. También tuvo un papel muy importante de un personaje español que se llama Rodrigo de Triana, que fue un personaje español que fue uno de los primeros en pisar tierra. El siglo XVI y XVII. La expansión del siglo XVI. En el siglo XVI aumentó el tráfico mercantil, que desde Andalucía exportaban a América manufacturas y productos agrícolas. Y proporcionó un aumento demográfico, que subió en la vida. La casa de contratación se instaló en Sevilla para recibir a los barcos, ¿no?, mediante el río Guadalquivir, ¿no?, también para recibir a los inmigrantes que venían desde América. Andalucía se convirtió en el núcleo mercantil más importante de Europa, ya que poseía el monopolio americano. La crisis del siglo XVII. Durante los años 1647 y 1651 se expandió la peste por Andalucía. El hambre, como consecuencia de las malas cosechas y los precios excesivos, provocaron revueltas populares. La época de los Borbones. La guerra de sucesión apenas tuvo repercusión en Andalucía, ya que desde el principio estuvo del lado del que sería Felipe V de Borbón. La guerra de sucesión se trata de que los holandeses y los ingleses atacaron a la costa atlántica de Cádiz. Los ingleses y los holandeses no pudieron conquistarla, pero los ingleses, gracias a su indefensión, tomaron Gibraltar. Economía. A finales del siglo XVIII, la mayoría de las personas se dedicaban a la ganadería y a la agricultura de secano. Las zonas de regadío eran escasas y se localizaban en las vegas de Granada y las riberas del Guadalquivir. Felipe V de Borbón decidió cambiar la casa de contratación de Sevilla a Cádiz porque allí en el puerto recibirían mejor los barcos. Sociedad. Durante el siglo XVIII la sociedad todavía seguía dividida en estamentos. Una minoría de nobles latifundistas, cleros, banqueros y comerciantes, y una mayoría de campesinos jornaleros muy pobres y no poseían tierra. El siglo XIX. La implantación del liberalismo. Andalucía tuvo un papel muy importante en la implantación del liberalismo contra los franceses, ya que en Bahía se frenó al ejército francés. Posteriormente, en Cádiz, fue la primera constitución que aprobaron, que se llama Viva la Pena. En la guerra de independencia tuvo un papel muy importante María Zambrano, ya que fue una de las primeras mujeres que estudió en facultad. Transformación económica. La transformación agraria. La transformación agraria supusieron un cambio en el campo andaluz. Aunque aumentaron los productos agrícolas, la concentración de propiedades amplió y consolidó el latifundio rural, produciendo conflictos sociales. En la industria. A principios del siglo XIX, Andalucía inició un proyecto de industrialización. Establecieron establecimientos en Málaga, Sevilla, Cádiz y Algeciras, pero luego decayeron y pasaron a manos extranjeras. Los conflictos sociales fue porque aumentó la población y los trabajadores explotados se rebelaron contra su reino y formó la
se llama la Ley de Reforma Agraria. También tuvo un proyecto de hacer un proyecto para parar la guerra civil. Pero la toma de Sevilla, pues paró la guerra civil en Andalucía. La dictadura franquista. La dictadura del general Franco supuso para España un periodo de estancamiento económico que produjo el inicio de la emigración masiva, como destino mayoritariamente Madrid y Cataluña. Andalucía en democracia. En 1978 se aprobó el Estatuto de Autonomía que Blas Infante elaboró antes de la dictadura de Franco. También en España reinó Juan Carlos I, ¿no? Y se produjeron ocupaciones de tierra y castillo. ¿Algo más?